para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Se dan momentos en que se muestra la vulnerabilidad del país con pistas clandestinas y aeronaves que salen y entran sin regulación. La vulnerabilidad del país para evitar pistas clandestinas o la entrada y salida de aeronaves se evidenció de nuevo este jueves cuando una avioneta se accidentó en Playa Nosara, Guanacaste, tras haber salido de una pista aparentemente clandestina. Ahora, horas después, las autoridades encontraron otra avioneta semienterrada en Quepos. Al parecer, las dos podrían estar vinculadas con el narcotráfico. Logran observar que la misma iba cargada con varios paquetes de aparente clorhidrato de cocaína. En este momento establecer cuánta cantidad no podríamos decirlo. Tampoco tenemos la identidad de las personas que iban piloteando la misma. Esto sucede en el marco de la conferencia de jefes policiales, quienes anunciaron que Colombia y Panamá fortalecen el trabajo en conjunto con Costa Rica para combatir a las organizaciones que cuentan con mayores recursos. A través ya de temas exclusivamente operacionales podamos sacar adelante esos procesos que van en curso investigativos en los tres países. Para Costa Rica es importante el apoyo. El ministro decía este jueves en la apertura de la conferencia que el país necesita más recursos para seguir combatiendo el crimen organizado, más aún cuando estiman que por la región pasará este año entre 1.400 y 1.600 toneladas de cocaína. En operaciones más concretas, principalmente que lleguen a blindar nuestras fronteras con nuestros dos países hermanos, Colombia y Panamá, hacemos frontera en mar. La idea es empezar a trabajar de forma más contundente. En la avioneta siniestrada en Guanacaste fallecieron 2 personas. Y para hablar sobre ese tema, conversamos con Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial, Jorge Chavarría, fiscal general, y Paul Chávez, especialista en narcotráfico y crimen. Bienvenidos y buenos días. Uno se pone a pensar, porque en el momento en que se descubrían estas pistas clandestinas, en el momento en que caían avionetas, sucedía la condena, se daba la condena al palidejo, y también se hablaba de la posibilidad, ahora que tenemos aquí al fiscal, se daba la liberación de Macho Coca. ¿Qué rol tiene Costa Rica en toda esta maraña del tráfico y narcotráfico? ¿Somos protagonistas? Me pregunto yo, porque si bien es cierto, se habla del Triángulo del Norte y sabemos la intronización que hay de parte de los carteles en ejércitos en Centroamérica, la relación tan dramática que viven, que hay sobre este tema, y la cantidad de personas, el crimen organizado en El Salvador, Honduras y Guatemala, la cantidad de personas que mueren en esos países, ocupan primeros lugares, ya sea El Salvador o ya sea Honduras, se lo disputan, digamos, a veces. Pero bueno, ¿qué rol juega Costa Rica? Tenemos 2 capos importantes. ¿Cómo me podrían ustedes poner en perspectiva este tema? No sé si empezamos con don Jorge Chavarría. Gracias. Bueno, Costa Rica tiene un tremendo problema, y es que estratégicamente es el país más, con mayores fortalezas para las organizaciones criminales. En primer lugar, ¿Mayores fortalezas? Sí, para ellos, ¿verdad? En el sentido de que Panamá y Costa Rica están muy cerca del área de producción principal en este momento, digamos, de cocaína, que es la zona del Chocó, en Colombia, la parte del Darién que toca con Colombia, y la comunicación acá es básicamente vía aérea y vía marítima. Pero bueno, aquí lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo es que hay un gran trasiego desde esta zona del Chocó, tanto en la costa, desplazando la cocaína hacia la costa atlántica como hacia la costa pacífica nuestra, panameña y nuestra, en grandes cantidades. O sea, nosotros, digamos, hace poco estábamos decomisando 4 toneladas de coca que venían en 3 embarcaciones pequeñas que venían bordeando la costa. Esa es la modalidad que estamos viendo, o sea, eso le llamamos cabotaje. Cabotaje significa que se traslada la mercancía una parte en mar y se introduce a tierra, y luego de tierra vuelve a salir vía marítima o vía aérea o vía terrestre también, a través de exportaciones. Bueno, Costa Rica entonces en este momento estamos teniendo un gran bodegaje de cocaína,
Y tenemos un tremendo problema que es una costa muy porosa, porque requerimos fortalecer el servicio de guardacostas. Ellos hacen un gran esfuerzo, pero es insuficiente el servicio de guardacostas. Y lo que estamos viendo ahorita no es el traslado de cocaína de Colombia o Panamá a Costa Rica, sino más bien avionetas mexicanas que llegan a territorio nacional a cargar para regresarse a México o a Guatemala. Hay una ruta que ya tiene muchos años aérea, que es Panamá y también Costa Rica hacia Honduras. Esta ruta son tan descarados los cárteles, digamos, que el costo de la avioneta está incluido ya, porque la avioneta es abandonada en suelo hondureño. Hay un cementerio enorme ahí en la costa atlántica y eso las autoridades lo reportan, es ampliamente conocido. Nosotros lo que estamos viendo entonces es Costa Rica estableciéndose como una bodega importante, con organizaciones incipientes donde están participando nacionales, hemos muy involucrados, tratando de abrir mercado en Europa. El año pasado nosotros desarticulamos una organización que estaba siendo liderada por la 'Ndrangheta. Trabajamos con la Fiscalía Antimafia de Italia y con los Estados Unidos, con la Fiscalía Norteamericana. Se decomisaron 3.000 kilos de cocaína en un puerto europeo, un cargamento preparado por costarricenses con participación de un cubano y otras gentes ahí. Lo que quiero decir es que sí hay una participación cada vez más amplia en el ámbito gerencial de costarricenses, y ahí es donde yo veo a Costa Rica como un área de riesgo, o sea, una zona donde podemos tener un gran bodegaje con un gerenciamiento nacional, con un elemento importante que yo creo que tiene que discutirse y analizarse, y es que Colombia, deseamos todos que llegue a la paz, pero gran parte del problema de la producción de cocaína está en los territorios controlados por las FARC. Y muy probablemente entonces va a haber un desplazamiento, ¿verdad? Claro, al llegar de ese gerenciamiento hacia Costa Rica. Ese es el temor. Ese es el tema. Yo creo que son los temas esenciales. Son los vaticinios que ya ustedes Sí, son hacen. temas de seguridad nacional. O sea, la verdad que esto trasciende la labor de OIJ, la labor del Ministerio Público, y que nosotros nos metemos a travesear un poco, ¿verdad? Pero requerimos en ese sentido una inteligencia muy fuerte. Nosotros no tenemos ejércitos, y un país que no tiene ejército tiene que ver muy lejos y con mucha claridad para definir las estrategias que va a seguir a futuro, y en el área de seguridad somos muy vulnerables en este sentido. Ahora, es muy importante la participación de la población civil. Nosotros tenemos que, y también el redefinir algunas cosas como las responsabilidades de los propietarios, que también tienen una responsabilidad con la sociedad. O sea, eso de que yo no sé quién está metiéndose en mi finca, eso no es un argumento de recibo. O sea, tienen que tener una responsabilidad. Si le abrieron una pista de aterrizaje en la finca, señor, responda por eso. O sea, tenemos, y darle potestades a aviación civil, etcétera. Hay que revisar un poco el marco jurídico. Bueno, los acuerdos de paz son inminentes. La posibilidad de que se den, es decir, esta amenaza tan grande es casi ya. Walter Espinosa, director del organismo de investigación judicial, ¿comparte usted la visión que tiene en este caso el fiscal general? Por supuesto. Cuando hablamos de... ¿La han analizado ustedes? Sí, esto es un tema de conversación, es un tema de discusión en el que tenemos posiciones cercanas y fundamentalmente pacíficas, en términos tales en que, de acuerdo con nuestra perspectiva, la posibilidad de solución del problema del tráfico de clorhidrato de cocaína del sur hacia el norte implica una visión regional, un análisis holístico de la situación y olvidar la toma de decisiones aisladas o autónomas. La circunstancia que tiene que ver con el tráfico de clorhidrato de cocaína de sur a norte evidentemente apareja considerar todo el paradigma delincuencial, en el sentido de que nuestro país está ubicado en el área de más tráfico de clorhidrato del mundo, que es un lugar que es accesible desde mar, desde tierra y desde aire,
y que funciona como soporte para efecto que las organizaciones criminales internacionales puedan hacer acopio de sustancias prohibidas en nuestro país. En ese sentido, la perspectiva que nosotros tenemos debe, en lo que cabe la expresión, semejarse a la perspectiva que tienen las organizaciones criminales, en el sentido de que no debemos pensar en fronteras, no debemos tomar decisiones únicamente vinculadas con nuestro territorio, sino que necesariamente tenemos que hacer articulaciones, acuerdos y coordinaciones con el resto de países que forman parte del corredor de tráfico del clorhidrato de cocaína. O lo vemos con el tema de las personas migrantes, ¿verdad? Por supuesto, porque si nosotros tratamos de solucionar el problema con esfuerzos particulares y nacionales, nunca vamos a alcanzar una solución que sea práctica, que sea tangible y que sea materialmente verificable y que la población la sienta y entienda. Cuando hablamos de clorhidrato, de cocaína y de su tráfico, hablamos de organizaciones muy fuertes, con mucho dinero, con mucha estructura y que nos miran a nosotros simplemente como un sitio de paso o un lugar donde almacenar droga, un sitio relativamente vulnerable en el sentido de que tenemos costas muy amplias en las áreas marítimas y también muy porosas en las áreas terrestres. Y entonces aquí históricamente las organizaciones se han decantado y han alternado su actuar utilizando en algunas oportunidades tráfico terrestre, tráfico marítimo y en los últimos días o últimos tiempos el tráfico aéreo, en las condiciones que señala don Jorge, funcionar nosotros como área de bodegaje, como lugar de aterrizaje de aeronaves mexicanas y como un sitio al que se puede arribar de manera relativamente accesible. Pero entonces, vamos a ver, si somos área de bodegaje, lo entiendo perfectamente, y de aterrizaje de naves mexicanas, pero ¿cambiará el rol a raíz, como lo decía un poco el fiscal general Jorge Chavarría, el rol de nosotros con los acuerdos de paz? Ese es el punto. Y déjenme pasar un momentito a Paul Chávez y ya más bien interactúen ustedes. Paul Chávez. Bueno, buenos días. En primer lugar, hay un deterioro general de las condiciones de seguridad del país, ¿verdad?, en el cual se enmarca este tema de las avionetas. No es un tema nuevo, en realidad las avionetas, digamos que siempre han sido utilizadas para el narcotráfico, y de hecho, allá en los años 70, 80, que don Jorge Chavarría conoce mucho más este tema que yo, y don Walter también, que tienen años ya de andar en este tema. Las avionetas fueron, por así decirlo, la ruta que abrió todo el problema del narcotráfico. Carlos Ler fue el que introdujo un poco este tema, ¿verdad? Y ahí, digamos, el narcotráfico fue ampliando un poco las rutas, pero la ruta original, o la que abrió la ruta del problema, fue básicamente la ruta aérea y las avionetas, ¿verdad? Ahora, hay que decir lo siguiente, una cosa es el problema y otra cosa es el esfuerzo que se está haciendo, porque esto hay que hacer siempre una separación, porque aquí el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Pública hacen ingentes esfuerzos contra el problema, pero el problema lo rebasa, y ese es el problema que estamos discutiendo aquí. Hay indicios de que revelan de que el país está agravando su situación de narcotráfico. De las avionetas es uno, pero yo apuntaría a otros elementos también a tener en cuenta, lo que ya habíamos hablado hace unos días, el incremento de la tasa de homicidios, ¿verdad?, vinculado a las actividades del crimen organizado, y también la aparición de capos o cabecillas locales, ¿verdad? Es muy llamativo, por ejemplo, que en todos los informes del Departamento de Estado que siempre se habían hecho hasta la fecha, nunca aparecían nombres de ticos, o sea, siempre se decía Costa Rica es un país de bodega y tráfico, pero este año ya dice Macho Coca, por ejemplo, ya se menciona ahí otros personajes. Entonces, eso lo que revela es que el país cualitativamente y lamentablemente se está volviendo un país más importante para el narcotráfico, y concuerdo totalmente con mis antecesores en el sentido siguiente, al darse los acuerdos de paz, en narcotráfico existe lo que se llama, nada desaparece, todo se transforma. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire, cuando se firmen los acuerdos de paz en Colombia, que todos esperamos por la paz de ese país que algún día llegue a suceder eso, pero aquí va a suceder lo siguiente: hay algunos grupos de la FARC que no van a querer eso y van a querer seguir, o sea, van a haber grupos que se van a separar del acuerdo de paz, como ha pasado con las autodefensas, ¿verdad? En Colombia se firmó la paz con las autodefensas y otros siguieron con el negocio, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, otros grupos criminales van a querer llenar ese vacío, es decir, esos territorios alguien los va a tomar y va a continuar con el negocio. Entonces, ahí es donde precisamente el problema narcotráfico no cambia, digamos, en sentido favorable, que vamos derrotando el problema, sino que cada vez se agrava más. Aparte de eso,
En próximos días hay una sesión especial de la ONU sobre el tema del narcotráfico, ¿verdad? Que la tercera que se va a hacer sobre ese tema, y algunos países van a hacer planteamientos a ver si esto, ofrecemos algún otro enfoque, porque el enfoque hasta la fecha no ha venido resultando. Y sigo insistiendo de que nos estamos dando cuenta de este tema de las avionetas porque se estrellan, ¿verdad? O sea, por así decirlo, porque el piloto calculó mal la ruta o porque la cargó demasiado de coca, ¿verdad? Pero hay un problema gravísimo de fondo, que es la cantidad de pistas clandestinas que tenemos en el país, que realmente aquí nadie sabe ni cuántas son, ¿verdad? O sea, Aviación Civil tiene ahí unos datos y la policía tiene unos datos, pero realmente eso no se sabe ni cuántos son, ¿verdad? ¿Cuántas avionetas entran y salen del país utilizando estas rutas? ¿Cuántas personas de México están vinculadas con esto y otros personajes, ¿verdad? El país ha hecho un esfuerzo increíble, ¿verdad? Aquí la Fiscalía, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública, bueno, no está representado en esta mesa, pero hay que decirlo. Cuando uno ve, yo vi ahora las noticias del tema de los migrantes y uno dice, ¿qué tiene que ver esto lo uno con lo otro? Mire, todos esos policías que están ahora controlando eso, son menos policías en la calle, son menos policías en frontera, son menos policías en el aeropuerto. Es decir, no es que el país tiene policías de sobra y los pone a controlar eso, no, tiene que sacar de todas las otras actividades de seguridad ciudadana para combatir eso. Y en medio de un problema que ya mencionamos hace unos días, ¿verdad? Que no ha cambiado nada. Nos reunimos hace como 15 días, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad Pública sin 7% menos de presupuesto. No sé el OIJ si todo también estará en una situación parecida, pero siempre le recortan. Y a la Fiscalía siempre le recortan, al Poder Judicial siempre le recortan, ¿verdad? O sea, todo el mundo experimenta recortes en momentos donde el problema se agrava, vemos nuevas modalidades, vemos cambios geopolíticos que pueden afectar gravemente el país, y como decía Jorge, la inteligencia, o sea, la inteligencia prospectiva, el análisis de qué va a pasar si estas cosas nos llegan a afectar a nosotros o no, y yo creo que eso es definitivo, que necesitamos mejor inteligencia porque no tenemos ejército. Podemos saber que una avioneta está pasando por el país, no tenemos capacidad de interceptarlo. Lo más que podemos decirles a la gente de Nicaragua, Honduras, mira, lleva un avión, vean a ver si ustedes lo pueden parar. Yo creo que es muy importante una de las afirmaciones que ha hecho Paul, en el sentido de que tenemos que redefinir. O sea, por eso, hay que redefinir. Hay que redefinir. A mí lo que no me queda claro, hay que reenfocar. Es cuando usted dice lo de los acuerdos de paz, ¿qué rol jugaríamos nosotros allí? Yo creo que eso tenemos que discutirlo. O sea, digamos, yo en las conversaciones que he tenido con el fiscal general de Colombia, y lo he dicho en todos los foros de narcotráfico donde yo hablo, e incluso lo he mencionado en la Embajada de los Estados Unidos, nosotros tenemos el derecho de prever qué va a pasar. O sea, no somos ajenos. No somos ajenos. Es que no puede seguir resolviéndose el problema de Colombia, porque Colombia resolvió su problema y se lo trasladó a México. Y ahora no van a invertir un montón de dinero para solucionar el problema de México sin tomar en cuenta Centroamérica. Yo he sostenido en todos los foros internacionales, y esto ha sido muy franco, y lo he dicho, Centroamérica tiene el derecho de ser visto como una región distinta, con situaciones muy particulares, y cada país requerimos hacer un reenfoque en ese rol que juega Centroamérica. Hemos creado a nivel centroamericano la red de fiscales de crimen organizado, queremos integrar a los fiscales, a los jefes de narcotráfico de la región, para generar operaciones conjuntas a nivel regional, independientemente de las que realiza los Estados Unidos con el servicio de guardacostas, en la vigilancia que tenemos en la costa pacífica, el trabajo que realiza el DEA de las organizaciones que, digamos, introducen la coca en los Estados Unidos. Porque Paul ha mencionado algo, y todos lo sabemos, 500 muertos, como dicen en Desamparados, no se los brinca un sapo. O sea, son 500 muertos, obedecen, pero no obedecen al mercado internacional, obedecen a una nueva dinámica de ampliación del mercado nacional, porque esos pleitos de cocaína es porque están peleándose el territorio de venta, el monopolio en Desamparados, Atillo, Limón, etcétera. Tenemos monitoreados más o menos 90 mercados pequeñitos, ¿verdad? Lo que se llaman mercados a cielo abierto, que es muy distinto este fenómeno del fenómeno del tráfico internacional. Por supuesto está vinculado, si no existiera el tráfico internacional no existiría, pero nos transformamos en bodega, es decir, tenemos el país lleno de existencias, sí, de droga. Particularmente en eso hay también una circunstancia que tiene que ver con las decisiones que nosotros hemos tomado como países para efectos de combatir el tráfico de drogas, que esencialmente se han orientado a la interdicción o incautación de sustancias prohibidas, y la medición de nuestros esfuerzos o nuestros éxitos generalmente están determinadas por la cantidad de clorhidrato que logremos incautar como consecuencia de las acciones de la policía. ¿Ha aumentado? Sí, ha aumentado, pero eso no implica una solución al problema.
es solo una visión en la que nosotros somos simplemente ingenuos, expectantes o transeúntes de un tráfico de clorhidrato de cocaína que no se detiene, que no va a parar, que va a continuar, porque la demanda de esta sustancia prohibida es constante, creciente, y evidentemente pues también tiene un componente que es, al final de cuentas, el sustrato de toda la acción ilegal. Es la generación de fondos, la generación de dinero, las altas sumas, la gran plusvalía que produce el clorhidrato de cocaína, la ganancia, el empoderamiento del cartel. Que en eso también nosotros tenemos que tener una visión más amplia, en el sentido de que la detección e interdicción de clorhidrato de cocaína es solo un paso, pero cuando los flujos de dinero empiezan a bajar del norte hacia el sur, exacto, eso nos provoca a nosotros problemas gravísimos en todos los estamentos que usted pueda imaginar: encarecimiento de propiedades, distorsiones económicas, fortunas creadas a la libre y a la buena de Dios, y un problema generalizado que también se incrementa con la violencia, que se incrementa con la sangre, se incrementa con el fuego, al que también tenemos que sumar, porque la perspectiva no solo puede ser clorhidrato de cocaína, también un alto tráfico de armas, un paso de migrantes fuerte, un lugar donde se trafica con almas, y en general nosotros tenemos una zona álgida, una zona difícil, que es un polvorín, pero de alguna manera el Estado no ha tomado conciencia de que invertir en seguridad es invertir en Costa Rica, y que la seguridad es cara, que requiere fondos. Si nosotros continuamos por esta senda, va a aumentar la violencia, y va a haber menos turismo, va a haber menos inversión extranjera, y va a haber menos trabajo, y si eso sucede, va a haber más delincuencia. Cuando ustedes hablan de los, ya sé que iban a intervenir, me gusta más bien que ustedes intervengan, pero ¿qué escenarios han puesto, o sea, han visto ustedes cuando ocurran los acuerdos de paz en Colombia? Eso puede ser meses, puede ser un año. ¿Qué escenarios posibles pueden darse en el país? Yo creo, perdón, bueno, bueno, en narcotráfico se habla del efecto globo. ¿Qué significa eso? Cuando usted presiona en un lugar o cuando usted hace un esfuerzo, etcétera, eso se desplaza. O sea, los fenómenos criminales no desaparecen, solo se desplazan. Solo se desplazan o transmutan, ¿verdad? Entonces, en el caso del tema de la FARC, que como bien dice Jorge, concuerdo totalmente con él, Colombia está negociando este tema con la FARC y no nos está tomando en cuenta a nosotros, o sea, no nos está diciendo. ¿Pero qué es lo que se trasladaría? Okay, ¿Qué es lo que lo que pasaría sería lo siguiente, como ya yo expliqué. En primer lugar, habrán facciones de la FARC que no estarán de acuerdo con el acuerdo y se van a separar y van a continuar delinquiendo, ¿verdad?, en materia de narcotráfico. En segundo lugar, va a haber un desplazamiento, otras organizaciones criminales van a querer tomar ese mercado, o grupos emergentes que nunca se habían dedicado al narcotráfico van a encontrar en eso atractivo, ¿verdad? En tercer lugar, y también ese es el mayor riesgo para Costa Rica, que haya eventualmente un desplazamiento, inclusive esto es algo que quizá nunca se ha dicho aquí en Costa Rica, pero potencialmente Costa Rica tiene capacidades para tener sembradíos de coca, o sea, siembras. Sí, o sea, para los tener cultivos siembras, se harían aquí. Potencialmente, nunca se ha dado, sí tuvimos un laboratorio hace unos años y han habido algunas actividades incipientes al respecto, pero digamos que digamos el territorio costarricense puede tener esa capacidad eventualmente mediante mejoras tecnológicas, etcétera, que se han venido haciendo en el tema de cultivos. Entonces, los cultivos se pueden desplazar, a otras regiones, ¿verdad? Hay países que han hecho muchos esfuerzos para combatir esto y han disminuido, ahora pueden volver a resucitar. Y también otra cosa, es decir, las FARC, como decía Jorge, o el análisis que tenemos, la FARC lo que hacían era básicamente cuidar los cultivos y cuidar los laboratorios, ¿verdad? El otro gran riesgo es que Costa Rica se preste también para los laboratorios, ¿verdad? O sea, que haya un desplazamiento de los laboratorios de Colombia, porque ya el territorio, digamos, ya se entregó, o va a haber otros medios de seguridad del ejército colombiano, etcétera. Entonces, que Costa Rica se vea pululado de laboratorios de cocaína, ¿verdad? Y también capos de la droga, capos de la FARC, huyan a Costa Rica, porque un gran tema ahí que está pendiente en el tema de la FARC es qué va a pasar con los capos que tienen delitos pendientes, o sea, la amnistía, etcétera. Algunos de ellos no van a querer ir a la cárcel, o sea, el gobierno colombiano les está diciendo, está bien, firmemos la paz, pero usted me va a la cárcel unos 5 años, por lo menos, para reconocer sus crímenes. Algunos de ellos van a decir, ay, no, yo no quiero. Y también otro tema es las fortunas de las FARC, o sea, mucho de este dinero que tienen ellos guardados en Huacas y otros lugares, ¿a dónde lo van a meter? Mucho de este dinero está guardado ahí en bodegas guardadas, caletas, en Colombia. Entonces, ese dinero va a salir, ¿a dónde va a salir? Bueno, Costa Rica ya sabemos, lamentablemente aquí han habido casos donde apareció una famosa caja fuerte que supuestamente era vinculada por la FARC. Entonces, puede haber, digamos, un flujo de dinero
de la FARC, que ellos no van a querer desprenderse ese dinero, capos de la FARC tratando de venirse a Costa Rica y también eventualmente laboratorios. Al menos yo veo esos tres riesgos en concreto. Yo creo que, a mí me parece importante, yo creo que ya estamos viendo los efectos. O sea, el primer efecto va a ser que el gobierno soberano colombiano, como debe ser, va a tomar posesión de ese territorio. Eso implica desplazamiento del ejército y control total territorial de las zonas controladas por los FARC. El primer efecto, lo primero que tienen que buscar ellos es sacar la cocaína que está, porque esa es un área, digamos, segura. Entonces tienen que sacar la cocaína. Este es el efecto que estamos viendo. Nosotros nunca habíamos tenido decomisos tan grandes en territorio nacional. Es decir, hay una gran labor de sacar cocaína en cantidades grandes hacia territorio costarricense y panameño también. De ahí que se habla de las 1.400 toneladas de cocaína, según el ministro de Seguridad. Claro, porque está avanzando el proceso de paz y tenemos que asegurarnos esas ganancias, ¿verdad? Esa es la manera de pensar de ellos. Y el otro tema al que yo me refería es el gerenciamiento, un poco lo que dice Paul. O sea, en el proceso de paz, los líderes y la gente importante de las FARC probablemente se integren políticamente al devenir colombiano. Pero como ocurrió con las autodefensas, el muchacho que tiene 8 años de estar peleando y que empezó a los 14 años a empuñar el rifle, lo único que sabe hacer es emplear el rifle, nada más. Y esa gente le va a costar mucho integrarse ¿cómo se llama?, a la sociedad colombiana, y lo que ocurrió con las autodefensas fue que un sargento con sus hombres se convirtieron en un grupo de narcotraficantes pequeñito, ¿verdad? Entonces lo que llaman ellos las bandas criminales. Y la historia de las Bancrim es esa, es un ex guerrillero con otro grupo, con un grupo pequeño. Bueno, entonces aquí tenemos un problema de gerenciamiento, alguien va a sustituir el gerenciamiento y el desarrollo empresarial. O sea, tuvimos un desplazamiento hace 10 años, más o menos, un poco más, un poco menos, de Colombia a México, del gerenciamiento. O sea, los dueños, hace 10, 15 años, el retorno de las ganancias de cocaína a Colombia era casi del 90%, un 10% se quedaba en otros lados. Ahora el retorno del dinero, producto de la venta, es el 80% para México y el 20% para Colombia y el resto de países, porque los dueños del negocio son los mexicanos. ¿Okay? Bueno, el tico está buscando ahí. Perdón, Walter, sí. Solo para terminar la idea. A mí me parece importante en este enfoque que Colombia, Panamá y Costa Rica, cosa que ya estamos adelantándolo, ¿verdad? Acabo de hablar con la procuradora de Panamá en ese sentido. Necesitamos sentarnos para desarrollar una estrategia común, Colombia, Panamá y Costa Rica. Debemos recordar algo que es geográfico. Una cosa es pelear esto en México, con un territorio enorme. México es un continente y ha sido un fracaso la lucha y la inversión de dinero ahí. Y los más vulnerables, porque es la parte más angosta de la garganta, somos Costa Rica y Panamá. Eso le iba a preguntar, ¿por qué no se traslada todo el fenómeno, diría uno, a Panamá? Yo sé que ustedes me van a decir de no, porque esto es ya regional, ¿verdad? Digo, a Panamá porque siempre ha estado ahí cerca, o no sé, a Guatemala o a Honduras, ¿por qué Costa Rica? Y quería preguntar también si ese nivel gerencial tiene que ver con estas apariciones de Macho Coca, Palidejo, son estos, porque estos gerentes son costarricenses, ¿es un nivel gerencial como en México, que los gerentes son mexicanos, o vamos a tener también colombianos y costarricenses, o va a ser un nivel costarricense que emerge? Los planteamientos que nosotros hacemos en general son hipotéticos, pero sí razonados, pensados y discutidos con insumos que provienen de la misma realidad. Esencialmente, cuando empiece a suceder el desplazamiento del que han hablado mis compañeros, pues mucha de la población que en este momento se dedica a traficar con drogas se va a sentar en nuestro país y va a tratar de gerenciar y dominar las rutas de tráfico. Y eso puede provocar un enfrentamiento con los clanes que actualmente están conquistando o manejando la actividad comercial en nuestro país. Por lo que en general el tema de las FARC a mí me preocupa muchísimo, porque vamos a subir el perfil como país de almacenamiento. Segundo, porque vamos a captar y a tener en nuestro territorio a muchas personas vinculadas con temas de tráfico, con violencia y con terrorismo. Tercero, porque vamos a tener
más dinero sucio circulando en nuestra economía. Además, porque hay posibilidad de enfrentamiento entre grupos colombianos y grupos mexicanos, y eso nos puede incrementar a nosotros la sangre, el homicidio y la violencia. En términos en los que entonces nosotros, y eso es un trabajo que hemos hecho con el Ministerio Público, estamos integrándonos y estamos esforzándonos a sabiendas de que esto es una circunstancia global, regional, y que no puede verse solo con un paradigma de nuestro país, y que aquí necesitamos que el Estado nos dé un espaldarazo en términos de presupuesto, en términos de legislación, en términos de soporte, porque Costa Rica necesita defenderse. Lo que estamos viendo ahora con los migrantes, que salió acá a la colación, es una circunstancia que nos debe hacer meditar. Nosotros estamos inmersos en un paradigma difícil, en una situación compleja y en un área que solo problemas tiene. Y entonces nuestro país, que es un país relativamente pobre, que es un país pequeño, que no tiene algunas fortalezas que tienen otras áreas, pues va a tener que tomar conciencia, va a tener que avisparse y va a tener que pensar que de alguna manera tenemos que defender estos 51.000 kilómetros que llamamos Costa Rica, porque si no, vamos a desfallecer. Quisiera hacer una observación. O sea, esto que dice Walter es muy importante, yo lo quiero decir. Nosotros no podemos pretendernos en un panorama, en un escenario a 5 a 10 años, que el pueblo costarricense piense que podamos controlar este fenómeno si no se nos refuerza presupuestariamente. No soñemos, hablemos las cosas como son. Con 4 policías en la frontera de la PCD y 2 fiscales, igual en las costas, no vamos a resolver este problema. O sea, se requiere realizar una estrategia, pero para poder tener efectividad se requiere reforzar los organismos que están encargados de eso, es pues, Policía de Control de Drogas, OIJ fundamentalmente, Fuerza Pública en alguna medida y Ministerio Público. O sea, es imposible con un par de fiscales y 4 policías de la PCD controlar toda la zona fronteriza de Paso Canoas, con la porosidad que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la inversión pública acá es muy importante en seguridad. O sea, es esencial, esto es sobrevivencia. Si queremos ver una realidad más cercana a la mexicana, pues no hagamos nada, continuemos con lo que tenemos porque ya tenemos dificultades serias. Yo no puedo quitarle el mérito que tienen los policías, los fiscales de las 3 entidades, Fuerza Pública, PCD y OIJ, porque hacen un esfuerzo enorme. Somos de los países en el área que más decomisos realizamos, que tenemos casos positivos de condenas de legitimación de capitales, que esto es muy difícil de hacer, que hemos trabajado coordinadamente con los otros países a tal grado de que tenemos un nacional que está siendo juzgado en Guatemala y otros casos que hemos hecho a nivel regional muy importantes. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo sostenido, importante con los recursos que tenemos hasta ahora, pero con una proyección a 10 años, esto tiene que llevarnos a meditar. Cerramos, Paul, 1 minuto me queda. La seguridad ocupa plata. Es decir, puede haber voluntad, como hay en esta mesa y en todas las entidades que ya se mencionaron, pero sin dinero no se puede combatir ese fenómeno. Y lamentablemente los que toman la decisión financiera en estos temas no están en esta mesa, ¿verdad? Ojalá esas personas nos estén viendo en este momento y convoquen realmente la necesidad o entiendan la necesidad de que este tema requiere ajustes presupuestarios, porque si no, el país ya está experimentando, como decía Jorge, concuerdo totalmente, las consecuencias de una serie de fenómenos que van más allá de nuestras fronteras, que se están reflejando a nivel local, y si no hacemos algo en este momento para combatir este fenómeno de forma real, o sea, con voluntad clara, con presupuesto, con las modificaciones legislativas que ya hemos hablado, la ley de extinción de dominio, otras que ya hemos hablado por ahí, pues el país corre el riesgo, como dice Jorge, de aquí a 10 años o quizá antes, de ser un país plagado de violencia, plagado de una cantidad de muertos, etcétera, que nadie quiere, ¿verdad? El país tiene que tomar decisiones, ojalá las tome lo más pronto posible. Muchísimas gracias a Paul Chávez, al fiscal Jorge Chavarría y también a Walter Espinosa, director del OIJ. El tiempo se hizo insuficiente, como sucede con estos temas, pero les agradecemos muchísimo y a ustedes también.